Dios les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 33 del libro de Números. Cuando todo lo tengan me dicen amén. El versículo es el versículo 44. Capítulo 33, versículo 44. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre y con la unción del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Salieron de Obot y acamparon en Abarim, en la frontera de Moab. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Los que trajeron Biblia. Salieron de Obot y acamparon en Abarim, en la frontera de Moab. Vamos a ver lo que dice el capítulo, el mismo Números, el capítulo 21, versículo 11. Capítulo 21, versículo 11, y dice: y partiendo de Obot, acamparon en Abarim, en el desierto que está en frente de Moab, al nacimiento del sol. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana venimos delante de ti tal como somos, Señor, reconociendo, Dios, que fallamos, Señor, que no somos perfectos, pero así, oh Dios, tú nos levantas y nos amas y tú nos restauras, Señor, cuando fallamos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana que tomes el control de este lugar. Toma el control de los aires, envía ángeles ahora, Dios. Tu palabra dice que los ángeles son consiervos nuestros al servicio de la iglesia. Pedimos ángeles ministradores dentro de este lugar, Dios, y que cada uno de mis hermanos que están en este lugar escuchando esta palabra, Señor, tú puedas abrir sus oídos espirituales, puedas abrir, Señor, sus ojos. Quita la venda, Señor. Abre el entendimiento, Señor, para que ellos puedan entender esta palabra, Señor. Que esta palabra pueda quedar dentro de sus corazones. Que esta palabra corra y sea glorificada, sea prosperada en aquello para cual tú la envías, Señor. Y según la necesidad de cada uno de ellos y de nosotros, Señor. Háblanos en esta mañana. Espíritu Santo, enséñame a enseñar. En el nombre de Jesús, pido, Señor, tu respaldo en este lugar, en este momento, Dios, y que esta palabra, Dios, pueda ser guardada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra profética que nos fue dada en esta semana, y el Señor nos enseñaba o nos decía que nosotros nos ha llevado por caminos, por desiertos, pero que aquí mismo en este desierto nos va a bendecir. ¿Cuánto lo creen? Sí, Señor. Usted hoy va a entender por qué Dios nos ha llevado en este proceso. El pueblo de Israel, Abarim, es un lugar en el desierto. Israel había salido de Egipto cautivo y se le había dado una orden de entrar a la tierra prometida. Pero resulta que Israel fue desobediente. Se dice que el libro de Números es el libro más triste de la Biblia, porque en el libro de Números se nos da a conocer que Israel fue desobediente a la orden de Dios. Dios le dio una orden de entrar a la tierra prometida. En 3 semanas hubiera entrado Israel a Canaán, pero Israel no entró por desobediencia.
no le creyó a Dios. Se negó a entrar porque habían gigantes según ellos. Y resulta que fue condenado a vivir 40 años en el desierto, dando vueltas. 40 años donde pudo ser 3 semanas. Vea, la Biblia dice que todo lo que está escrito allí es para que nosotros aprendamos. Nosotros como iglesia tenemos que aprender de las experiencias que tuvo el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel salió de Obot. Obot significa odres. En los evangelios, libro de Lucas, Marcos y el libro de Mateo, el Señor Jesucristo nos habla acerca de los odres viejos y los odres nuevos. No es posible echar vino nuevo en odres viejos porque se rompen, ¿verdad? Entonces, el pueblo salió de odres viejos, de odres viejos y de odres, que es Obot, hacia Iji Abarim. Era un paso positivo, estaba dando un paso a través de todo el caminar por el desierto. Habían dado vueltas en lugares estratégicos y cada lugar tenía su significado. Entonces, salir de odres viejos, salir de odres hacia Ijibarín era un paso muy positivo. Israel estaba, recuérdese que dice que Ijibarín estaba enfrente de la frontera con Moab. No había entrado todavía a Moab, pero ya estaba enfrente, ya podía ver de allí la tierra prometida, ya podía contemplar. A nosotros se nos ha dado una palabra y de nosotros depende que esa palabra sea verdad, o sea, que sea viva, verdad es, que se haga vida en nuestras vidas. Es de nosotros que depende porque ya Dios nos dio la respuesta. Al pueblo de Israel Dios le da la esperanza de que pronto acabará su desierto y entrarán a la tierra que Él les prometió. Entonces tenemos que, el Señor dice que los odres viejos no pueden contener vino nuevo. ¿Por qué? ¿Qué significado tienen los odres viejos? Los odres viejos son símbolo de las cosas viejas, de la religiosidad, del querer hacer las cosas a mi manera y no a la manera en que Dios me ha enseñado, me ha dicho que las haga. Los odres viejos son símbolo de tradición religiosa. Por lo tanto, Dios, al pueblo judío, Dios no le servía así. Es símbolo de falta de espiritualidad. Es símbolo del hombre natural. Cuando el hombre natural recibe palabra y no la entra al corazón, sino que la tiene en el intelecto solamente, el hombre natural no se va a convertir. Porque la palabra dice en el libro de Josué que nosotros tenemos que meditar, a decir la palabra, meditarla y ponerla en el corazón y luego ponerla por obra. Entonces, si yo escucho la palabra, la escucho de aquí, pero no la bajo acá, no pasa nada, no hay cambio, seguimos siendo los mismos, solamente que adquirimos un conocimiento religioso y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera que Dios quiere. ¿Y sabe qué decimos? Decimos que es que la vida, ya los tiempos son otros. La palabra siempre es la misma, la palabra no cambia. Porque nosotros tenemos un Dios que no cambia. Él dijo y se hará. Pero se hará a la manera de Dios, no a mi manera. Entonces, por eso era que Israel tenía que salir de Obot para ir a Iji Abarim. Más adelante les diré
lo que significa Iyye-Abarim. Había sido tratado en todo ese tiempo el pueblo de Israel a través del desierto. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 7. Yo les voy a pedir el favor que me ayuden con la lectura de los textos. Ezequiel 41, versículo 7. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho. Dice que el templo de Jehová en Jerusalén tenía unas escaleras en forma de caracol, ¿verdad? ¿Sabe cómo es el caracol, verdad? Aquí empieza, la puntica del caracol es así diminuta y a medida que va, se va hinchando, ¿verdad? ¿Cierto? La parte de arriba era más ancha que la de abajo. Entonces, el pueblo de Israel había pasado el desierto en forma de caracol. Para poder llegar a la tierra prometida, ellos caminaron en forma de caracol. Quiere decir eso, que pasaban a veces por el mismo lugar, aunque habían avanzado un poco más. O sea, empezaron aquí y al dar la vuelta acá vuelven a pasar por el mismo lugar, pero más avanzado. Ellos avanzaban lentamente. El caminar del cristiano es lento. El caminar del cristiano es que salgamos y enseguida vamos directo para el cielo. El pueblo de Israel fue procesado durante 40 años. ¿Cuántos años necesita la iglesia? Ha necesitado la iglesia para ser procesada. Nosotros somos procesados. El pueblo de Israel encontraba en ciertos lugares que había parecidas las pruebas y aprendían una lección. En cada lugar que tenían pruebas, ellos había veces fracasaban en las pruebas, otras veces algunos salían edificados, algunos aprendían algo, otros no aprendían nada. Nosotros, Dios nos procesa. El camino de nosotros por el camino del Evangelio hasta alcanzar la gloria del Señor es un caminar de pruebas. Si a usted le dijeron que llegara al Evangelio, usted iba a ser la persona más abundante, más próspera, pues iba a ser la persona más feliz. Bueno, depende de su punto de vista. Yo tengo 23, voy para 24 años en el Evangelio. Han sido los años más cortos de mi vida para mí, pero han sido los años más probados. Y aunque he estado en pruebas, mi gozo nunca se ha ido. Y esa es la diferencia cuando estamos en Cristo a cuando no lo tenemos. Entonces, Dios hace que nosotros avancemos, pero cada vez que avanzamos lento. ¿Por qué? Porque no aprendemos la primera lección. Nos tropezamos con la misma piedra varias veces. Dios nos levanta, Dios nos restaura, caminamos otra vez. Pero en medio de esas pruebas también tenemos ratos de comunión con Dios. Y esos momentos en que Dios lo busca a usted para pechicharlo, para restaurarlo, para amarlo, para hacerle sentir su amor, son los momentos que le dan fuerza para la próxima que viene. Entonces, no se haga el loco cuando Dios lo llama. No se haga el ocupado, porque es que hay veces el Espíritu Santo nos toca y le decimos, ay, ahora no, Señor, ahora estoy ocupado, o ahora no puedo, estoy trabajando, o ahora estoy distraído. O sea, hay veces estamos distraídos, hay veces estamos ocupados y hay veces inventamos excusas. Pero Dios está llamándonos cada vez que nos llama. Debemos atenderlo porque ese momento es para darnos fuerzas,
para lo próximo que viene, porque nosotros no sabemos lo que nos espera más adelante, pero Él sí conoce. Somos probados por enfermedades, somos probados por adulterios, somos probados por infidelidades de la pareja, somos probados por fornicación, somos probados con dinero, sí Señor, somos probados con riquezas. Ahí llega el Señor y el Señor me enriqueció. ¿Por qué te enriqueció el Señor? ¿Para que te diviertas tú, tu familia? ¿O para que te olvides de tu familia y te vayas con otras? ¿O para que ayudes al que de verdad lo necesita? Esa es una prueba, las riquezas son pruebas. Entonces, son esas partes donde el hombre comienza a fallar. Bueno, cuando yo hablo de hombre, estoy hablando de hombre y mujer, ¿no? De la humanidad. Entonces, en determinado momento de la vida, el Señor te da una experiencia adelantada. Hay veces que Dios nos adelanta momentos de dicha con Él, momentos de felicidad que todavía no estábamos preparados para recibirla. Sin embargo, Dios en su misericordia, y depende de la búsqueda de cada cual, Dios nos da más de lo que nosotros en ese momento esperábamos de Él. Pero hay veces, hay momentos en que llega el Señor y como estamos distraídos, como estamos ocupados o como estamos haciendo lo que no sé, algo que nos mantiene la atención en lo que estamos haciendo y nos olvidamos de Dios. Nos pasa lo de la tsunamita. En el libro de Cantares, la tsunamita, el amado la visitó, está a la puerta y ella no abre. Cuando ella está durmiendo, cuando ella quiere despertar, cuando ella quiere abrir la puerta, ya su amado se fue. Y resulta que esos momentos ella lo va a añorar porque lo dejó ir. Y cuando comienzan los problemas, las crisis, se acuerdan del Señor y añoran ese momento, tener ese momento para poder salir fortalecidos. ¿Y sabe qué? El Señor sí está ahí, pero el Señor nos deja un rato para ver cuál es nuestra actitud, para ver qué vamos a hacer, para que podamos sentir la necesidad de Él. Ahora, Dios no es un Dios. Hay muchas personas que dicen, o sea, piensan en su corazón, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que hacernos sufrir? ¿Acaso nosotros tenemos un Dios masoquista que se goza del sufrimiento de sus hijos? No, no es eso. No es eso. La Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y como llegamos a Cristo, no le servimos a Dios. Como llegamos a Cristo, no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser procesados. Y para procesarnos, para que el oro brille, tiene que ser derretido en fuego. ¿Para qué se derrite el oro en fuego? Para sacarle todo lo sucio que sale y pueda quedar el oro puro. Entonces viene el fundidor y saca lo negro, lo oscuro, y lo purifica. Eso es lo que Dios quiere cada vez que nos prueba. Que nosotros salgamos fortalecidos, que nosotros salgamos limpios, que brillemos, que no nos quedemos allí. Y por eso es que en ese andar en el desierto el pueblo de Israel, fueron muchos los que quedaron en el desierto. De hecho, los de 20 años para arriba que salieron de Egipto no entraron, solamente 2. Entró la generación que el pueblo rebelde decía que sus hijos iban a morir en el desierto. Esa generación entró. Fue la que entró
todos los demás tuvieron que ser cortados por rebeldía, por idolatría, por adulterio, por laxivia, porque se rebelaron contra Dios, por desobediencia y por murmurar. Muchos quedaron en el camino del Evangelio, muchos. Por eso es que dicen, Dios llama, tiene un llamado para cada uno de los seres humanos. Muchos escuchan el llamado, otros no lo escuchan. Llegan al Evangelio, caminan en el Evangelio, pero cuando vienen las crisis, no las soportan y se quedan tirados en el desierto. Y se regresan de nuevo para el lugar de donde Dios los sacó. Entonces, ¿es eso lo que Dios quiere? No, Dios no quiere eso. Entonces, muchas cosas tuvo que aprender el pueblo de Israel. Dice, el Señor tiene que repetir en forma cíclica las pruebas. ¿Por qué? Porque yo soy probado en cierto aspecto en algo, ¿verdad? Muchas veces yo paso las pruebas, por ahí no voy a volver a pasar. Sin embargo, hay pruebas donde yo salgo, donde yo fracaso. Entonces vuelve el Señor, nos da la vuelta y volvemos al mismo lugar. Y vamos a otra vez a ser probados. De pronto salimos triunfantes, pero no como Dios quiere que salgamos. Y vuelve otro ciclo y volvemos a ser probados en lo mismo. Y de pronto ya, cuando nosotros estamos listos, que ya entendimos, porque vamos entendiendo en cada una de las pruebas que Dios, cuando tenemos un corazón entendido, estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué siempre tenemos ese mismo problema? ¿Por qué siempre la misma prueba? Porque no hemos podido pasarla. Cuando usted está en la universidad o está en el colegio, si usted no pasa determinada área, usted tiene que volver a repetir hasta que usted saque un buen puntaje. Si nosotros sacamos un puntaje bajo, pues estamos a medias, tenemos que volver a ser reforzados en lo mismo. Y así cíclicamente el Señor nos lleva por el camino del Evangelio. Entonces, el Números 20, 33, 44, dice que el pueblo de Israel salió de Obot y entró y llegó hasta allí a Barín, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? El pecado, la palabra Iyín significa visitación de la maldad. Solamente Iyín, no Barín, estoy hablando apenas de Iyín, significa visitación de la maldad. Entonces, el Dios visita la iniquidad cuando ésta llega a cuando el impío llena la copa. ¿Ya me doy a entender? Entonces, esa visitación de Dios no se refiere, en cuanto a Israel, no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a los amorreos. ¿Por qué no a Israel? Porque Israel venía en un proceso de aprendizaje de Dios en el desierto. Y había venido aprendiendo las lecciones a la medida que pasaban las crisis o las pruebas. Por lo tanto, cuando ellos salen de Obot, salen con un corazón casi limpio y llegan para que puedan entender a qué los ha llamado el Señor, para que puedan entender que no podían entrar allí a Canaán
porque no era el tiempo todavía que estaban preparados todavía. Entonces, vamos a ver, para que nosotros podamos entender esto que yo les estoy diciendo, vamos al el capítulo de Génesis, capítulo 15. Capítulo 15, vamos a leer 2 versículos, el 13 y el 16. ¿Qué quiere decir eso? Vamos entendiendo. Cuando Dios le da esta palabra a Abraham, Abraham no tenía descendencia. Sin embargo, Dios le está diciendo, tú vas tu generación o tu descendencia va a ser cautiva por 400 años y luego en la 4ª generación volverán acá. O sea, Abraham estaba en Canaán, volverán acá, pero antes vivirán en tierra extranjera. Pues cuando Dios le dice eso a Abraham, Abraham entiende que sí es verdad que va a tener hijos. Lo que Abraham no se imaginaba era que iba a tener naciones, aunque Dios le dijo, naciones saldrán de tus lomos, naciones. Entonces, ¿por qué lo que Dios le está diciendo a Abraham, parafraseado, le está diciendo, tu nieto Jacob, o sea, tu nieto, porque Dios sí sabía cómo se iba a llamar, pero Abraham todavía no. Tu nieto va a ir con sus nietos y los hijos de sus nietos a Egipto y allí van a sufrir, allí van a sacar, van a ser torturados, allí van a ser esclavizados, pero yo visitaré la maldad de los egipcios. Los egipcios tuvieron la oportunidad de servir al pueblo de Israel. Pero en vez de eso empezaron a torturarlos, empezaron a esclavizarlos, empezaron a golpearlos. Y Dios escuchó el clamor. Cuando llegó a cabo la maldad, el colmo de la maldad de Egipto, Dios visitó a Egipto con las plagas y sacó a su pueblo de allí. Pero era un pueblo que iba a ser una nación. Y usted sabe que una nación necesita un ejército, porque Israel había sido llamado a luchar. ¿Por qué? Porque por medio de la lucha era que iba a poder expulsar al amorreo, que eran los que habitaban la tierra de Canaán. Para aquellas personas que todavía creen lo que dicen los palestinos, que ellos son los dueños de la tierra desde tiempos ancestrales. Mentira. Los palestinos vinieron del mar, luego que Canaán estaba viviendo, luego que de Israel viviera sobre Canaán. O sea, luego de que Israel recibiera como heredad a Canaán. Por lo tanto, los dueños de esa tierra se llaman los israelitas, no son los palestinos. Entonces, Dios lleva a cabo un proceso para formar un ejército. Los enseña a luchar, los enseña a defenderse, los capacita para la guerra. Cuando tú entres al Evangelio y empiezas a buscar a Cristo, empiezas a ser capacitado para una lucha, pero no una lucha como la del pueblo de Israel, física, sino una lucha espiritual. Porque la Biblia dice en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra ellos que los cristianos se enfrentan, no es contra la gente. ¿Quién levanta a la gente? Los demonios. ¿Quién levanta a la gente contra nosotros? Los demonios. ¿Quién levanta a las mujeres para que seduzcan a los hombres? Los demonios. ¿Quién levanta a los hombres para que seduzcan a las mujeres? Los demonios. ¿Quién hace que los hombres casados adulteren? Los demonios.
Eso es espiritual. Por lo tanto, si nosotros peleamos con nuestros esposos porque tienen mujeres por la calle, la lucha no es contra nuestro esposo, es contra los principados que lo están gobernando. ¿Cuántos dicen amén? Están muy calladitos. No sé si es que yo estoy regañándolo, no creo. Entonces, encontramos nosotros que el pueblo de Israel estaba listo, estaban capacitados para poder entrar al tomar posesión de la tierra y echar al amorreo. Ahora, ¿por qué Dios no permite? Por eso dice, ¿por qué en la cuarta? ¿Por qué en la cuarta generación y no enseguida? ¿Por qué Abraham no se quedó enseguida en la tierra y se posesionó en la tierra de Canaán? Él estaba en Canaán cuando le fue dado la promesa. Porque no estaba capacitado. No, primero su descendencia tenía que formarse. Dios llevó a la familia de Jacob allí a Egipto, donde engendró una nación, donde incubó una nación. Entraron 73 personas a Egipto y salieron 602,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Se puede imaginar usted una nación caminando por el desierto? Por eso los pueblos se aterrorizaban cuando los veían. Porque si usted sabe, las mujeres somos más y los niños menos, más todavía. Entonces, ¿cuántas personas habían? Alrededor de 2 o 3 millones de personas caminando por el desierto. Cuando acampaban se veía un pueblo grandísimo. Por eso ellos se aterrorizaban y salían a defender a sus tierras. Israel tenía que pelear. Aunque muchas veces Dios no los dejó pelear, sino que los hacía desviarse. Entonces, Israel tenía que ser procesado, igual nosotros. Ahora, ¿por qué le dice Dios? ¿Por qué le dice Dios? Dice, mira Abraham, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia, ¿verdad? Será bendición, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga, maldito será. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. 2 razones por las que Abraham no tomó posesión. No era una nación y no había llegado la maldad del amorreo a su colmo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede dar vueltas y hacerte maldad y hacerle daño a una iglesia y hacer cosas que no están de acuerdo con Dios. Y como no le pasa nada, piensa, nosotros somos más poderosos, los del mal somos más poderosos que los de la iglesia. Pero no es eso. Dios está capacitando a la iglesia para que pueda enfrentarse con las fuerzas del mal. Entonces, cuando llegue al colmo la maldad de los que están haciéndole daño a la iglesia, Dios toma cartas en el asunto. Y los que se levantan contra la iglesia de Jesucristo serán quebrantados. ¿Cuántos lo creen? Cuando llegó al colmo la maldad del amorreo, Israel pudo entrar y expulsarlos. Solo hasta eso. Cuando llegó al colmo la maldad de los egipcios, Israel pudo salir de allí por la mano poderosa de Dios. Entonces, Dios no iba a hacer heredar a la tierra todavía, porque el amorreo todavía no ha cumplido su ciclo. Todavía no ha hecho tanto mal, todavía no mereces. Mire la misericordia de Dios. Todavía no mereces ser sacado. Pero tú vas a ir madurando y vas a llegar a un momento en que se cumpla el colmo de la maldad del amorreo. Entonces, esa es la hora cuando tú ya vas a estar preparado y listo para entrar. Esa palabra que dice acá, no ha llegado al colmo la maldad o la iniquidad. O sea, quiere decir que no habían llenado la copa, ¿verdad? Y que todavía faltaba un tiempo para que los amorreos fueran castigados.
Pero Dios le da una advertencia. Le dice, siempre antes que Dios tome cartas en el asunto, advierte y advierte y advierte. Pero si el malo no escucha, por su misma maldad será alcanzado. Cuando un hermano, la Biblia dice en los evangelios, nos dice Jesús, cuando tu hermano, ¿es Jesús o es Pablo? Bueno, si tu hermano pecara contra ti, sí, es Jesús, ¿verdad? Si tu hermano pecare contra ti, tú no vas a tenerlo por gentil y publicano enseguida. O sea, tú no lo vas a llegar y lo vas a atacar y le vas a decir, sáquenlo porque no es cristiano. No. Primero dice, hay un proceso, dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y llámalo, habla con él. Pero si no te escuchare, llámalo delante de 2 testigos. Si no escucha delante de los 2 testigos, dilo a la iglesia. Pero si no escucha a la iglesia, entonces ahí sí, tenlo por gentil y publicano. Entonces siempre hay procesos. Dios no nos manda a nosotros a proceder en forma inmediata. Él siempre espera un tiempo. Dice, Dios permite que haya tanto mal. Si Dios permite que haya tanto mal es porque su juicio va a ser muy severo y se va a conocer la severidad del Señor. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces le ha dicho usted al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Es que tú no me escuchas. Es que tú no estás aquí. ¿Cuántas veces te tengo que decir lo que está pasando y tú no oyes? Tú sigues. Yo recuerdo que hace como un mes yo le decía al Señor, Señor, tenemos tanto tiempo de estar orando por esto y por esto y por esto. ¿Acaso tú no nos escuchas? ¿Acaso estamos orando? Yo recuerdo que le dije, estamos orando por la iglesia, estamos orando por Colombia, estamos orando por nuestra familia para que se conviertan. ¿Acaso tú no nos escuchas? Mire, y el siguiente domingo la hermana pastora enseña acerca de la oración de Daniel, donde Dios escuchó el ruego desde el mismo momento en que comenzaron a clamar. Y ese día Dios no hablaba ni mi pastora, hablaba el mismo Señor. Cuando el Señor habla eso, yo me acuerdo que estoy sentada en la cama haciéndole el reclamo a Dios. Porque el Señor dice, yo sí te he escuchado. Y luego nos manda un profeta con una respuesta. Entonces, Dios no es sordo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo miras esto y no haces nada, Señor? Hasta que llegue el colmo del que nos está haciendo daño y hasta cuando nosotros aprendamos a bendecir a esa persona. Es hasta ese momento que Dios va a tomar cartas en el asunto. Entonces, la palabra Iji significa la visitación de la iniquidad. Cuando llegó a su colmo, completa la palabra Iji Avarim. Entonces dice, ahora cuando llegó el colmo de la maldad del amorreo, entonces ese era el momento de que Israel entrara en la tierra. Mire esto, Dios estaba haciendo 2 cosas. Si usted se va al libro de Génesis, el libro de Génesis, Dios le dice a Adán que cuide, lo ha colocado allí para que cuide ¿qué? ¿El qué? El huerto, ¿verdad? ¿De quién lo iba a cuidar? En ese entonces no habían ladrones. Pero Dios sabía que había una serpiente en el huerto, que había en los aires el príncipe de los aires, el qué, ¿cómo es que llaman?
y que debajo del mar o en los abismos existía Apolión, el rey de los abismos. O sea, ¿de quién iba a cuidar la tierra? De cada uno de esos demonios. Porque la serpiente no era otra cosa que Satanás. Apolión es otro demonio y el mismo Satanás. Entonces, mire, Dios levantó dos simientes, ¿verdad? Usted hoy va a entender el por qué nosotros somos probados, el por qué Israel fue probado. Hay dos simientes. La simiente de la mujer, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios a Adán, a Eva? Que la simiente, tu simiente, vamos a ese pasaje, capítulo 3 de Génesis. Donde dice, y pondré enemistad ¿Lo encontró? Dice. A ver, no todos a la vez, de uno en uno. Ok. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ellos, ¿verdad? De Satanás. O sea que hay dos simientes. Ahora, Dios, Él pondrá a las dos simientes. Los que están con Dios son una línea. Los que están contra Dios son otra línea. Ojo con eso. Esto nos enseña muchas cosas. Nosotros en este momento estamos viendo que hay algo que se está sirviendo sobre la tierra, sobre la humanidad, y es la línea o la simiente del anticristo, la simiente que está en contra de Dios. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Que muchos cristianos se ponen de parte de eso. Muchas personas cristianas no condenan el aborto, están a favor del aborto. Muchas personas cristianas no condenan la unión entre hombre y hombre o mujer y mujer. No, nosotros la respetamos. Algunos dicen que ellos tienen derecho a ser feliz. Sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con eso. Cada quien vive su vida hasta el día que Dios quiera abrirle los ojos, si es que son de Dios. Pero nosotros no podemos, si somos de la simiente de Dios, no podemos ir contra Dios. Y las cosas que está enseñando esta humanidad hoy en día va contra Dios, va contra lo que enseña la palabra. Y la palabra es la palabra de Dios, aunque muchos digan que es palabra de hombre, se están muy equivocados. Entonces hay dos simientes y esas dos simientes han sido llamadas a enfrentarse, o han sido llamadas, no, se han enfrentado siempre desde tiempos de Adán y Eva. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Estas dos líneas están interactuando en la historia de la humanidad, pero cuando llegue el colmo, el pecado de una, Dios la va a juzgar por otra. Cuando el colmo del amorreo, la maldad del amorreo llegó al colmo, Dios los juzgó con Israel. Cuando la maldad de la simiente satánica llega al colmo, Dios los va a juzgar con la simiente de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando la iglesia aprenda esta lección, o cuando Israel la aprendió,
la lesión de los odres, ya no vamos a contar con lo viejo, ya vamos a estar contando con lo nuevo. Ya quiere decir eso, que ya aprendimos a andar en el Espíritu. Ya estamos viendo con los ojos del Espíritu, ya no estamos viendo con los ojos de la carne, con los ojos físicos. Porque el andar en el Evangelio no es por vista, es por fe. Entonces, a eso es que cuando Israel aprendió que dependía totalmente de Dios y no de sus fuerzas, pudo entrar a la tierra de Canaán. Entonces, vemos que la religiosidad que significa los odres viejos tiene que terminar. Solamente Cristo es el único que puede ayudarnos, y permanecer conservando la vida de Cristo es permanecer en espíritu. En esta nueva vida tenemos que andar por fe y no por vista. Y mientras la iglesia está aprendiendo, la iglesia está madurando, el mundo está ¿en qué? En lo suyo, enredándose más y más y cayendo cada día más bajo. Y Dios los va a entregar a juicio. ¿Quién le va a hacer el juicio? ¿Quién va a hacer el juicio a la simiente satánica? La iglesia. La Biblia dice que somos llamados a juzgar a los ángeles caídos. ¿No sabéis entonces que se juzgaréis a los ángeles? ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles si no somos tratados? Porque esos ángeles caídos son los que nos han hecho resbalar. Esos ángeles caídos nosotros tenemos que vencerlos cuando vengan a tentarnos. Con iras, con contiendas, con líos, con pleitos, con celos, con adulterio, con fornicación, con tentaciones, con murmuración. Tenemos que vencerlos nosotros para poder juzgar a los ángeles caídos. Cuando hablo de ángeles estoy hablando de los ángeles caídos. Recuérdese que Satanás llegó en el Edén y engañó, en el Edén no, en la gloria, a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, esos son los demonios que están con Satanás. Entonces vemos que la palabra Abarim viene de la raíz de la palabra Abrona o Éufrates, o que en resumidas cuentas es como decir, ser traído al punto de cruzar a las regiones del más allá. Es decir, la iglesia que estaba acostumbrada a vivir en la carne, en lo natural, ha madurado para vivir en la vida espiritual. Ya lo sobrenatural no es desconocido. Ahora la iglesia ya sabe lo que es andar en espíritu, ya sabe lo que es discernir entre el bien y el mal, y ya sabe cómo enfrentar al enemigo. ¿Cuántos están preparados? Hay muy poquitos, amén. Así que Dios tiene que procesarlos, seguirlos procesando. Si nosotros queremos pertenecer a esa simiente, tenemos que ser procesados. Si no hemos entendido y seguimos cayendo en el mismo lugar y cayendo en el mismo lugar, no hemos aprendido para qué fuimos llamados. Ahora viene algo, dice, y Abarim es estar en la vera de la entrada en la región del más allá. Es empezar a movernos ya no en lo natural, porque ya aprendimos la lección de los odres, que el odre viejo no sirve para nada, que no sirve para vino nuevo, porque todo tiene que ser nuevo. Y cuando estamos ahora en lo espiritual, empezamos a movernos realmente en lo espiritual. Ahora ya estamos a la vera, ya no hay más desierto, ya hay pasto verde, ya hay frutas, ya hay animalitos, pero algunos se quieren quedar ahí. Ay, qué problema, oiga. Algunos se quieren quedar con la bendición y no quieren entrar. Entonces, la palabra Iji también es una especie de mirador, es decir, donde se contempla, donde empieza a ver la realidad espiritual, cuando comienzas a acostumbrarte a la verdadera vida en el espíritu y ya dejas de ser natural y empiezas a discernir las cosas del espíritu, estás listo. Cuando haya llegado al colmo la maldad del amorreo, el pueblo ha sido fortalecido para entrar en batalla. Entonces, la palabra de Dios es muy clara
cuando nos enseña que Dios está dispuesto a ayudarnos en cada una de las batallas que tenemos. Dios está dispuesto a fortalecer nuestro hombre interior. Y Dios está dispuesto a llevarnos de la mano, a conducirnos hacia el lugar de pastos verdes. Pero es que eso es bonito oírlo a decir. Otra cosa es llevarlo a la práctica. Israel fue capacitado para la guerra, ¿verdad? Ya eso lo dije. La guerra de un pueblo que no tenía ejército. Pero algunos no entendemos el significado de la guerra. Yo voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Usted sabe para qué Dios creó al hombre? Recuérdese que Dios había creado primero toda la esfera de los ángeles en el cielo, pero una parte se reveló, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿para qué creó Dios al hombre? ¿Alguien me puede decir? ¿Ninguno? ¿Para qué creó Dios al hombre? Diga algo, no importa que haga el oso. ¿Ah? Para adorar. La Biblia dice que fuimos creados ¿para qué? Para honra y gloria de su nombre. Quédese con la honra. Nosotros fuimos creados para honra. ¿De quién? ¿De quién? A ver, cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Lo puso a señorear sobre todas las cosas. Le dio dominio. Sabía que había un enemigo. Que el hombre debía de guardar el huerto del Edén. ¿De quién? Ya dijimos, de Apolión, que estaba en los abismos. Del príncipe de los aires, que estaba en los aires. Y de la serpiente que se paseaba por el Edén. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 28:13. ¿Lo tienen? 28:13. Solamente el 13. Entonces mire quién estuvo en el huerto. El que luego se rebeló contra Dios. Y de allí nació una simiente. La simiente satánica. Ahora, ¿para qué creó Dios al hombre? Dice que para su honra, ¿verdad? Para su honra y... Entonces, Dios creó al hombre como un instrumento de juicio contra esa creación angélica que se rebeló. Eso es lo que el hombre no ha podido entender. Ay, sí, Señor, soy salvo. Gracias, Señor, porque me voy para el cielo. Gracias, Señor, porque me diste una nueva vida. Gracias, Señor, porque ya no me voy para el infierno. Pero Dios empieza a enseñarte. Pero ¿tú sabes lo que significa ser hombre? ¿Tú sabes lo que es tu misión como ser humano? ¿Tú sabes en medio de quiénes te puse? ¿Tú sabes que hubo unos que se rebelaron contra mí y yo soy el creador? Y yo como creador no voy a pelear con mis criaturas. Aleluya. Yo como creador no voy a pelear con mis criaturas, sino que tú como criatura vas a pelear contra él y lo vas a vencer. Amén. Por eso la simiente de Dios ha sido preparada para vencer la simiente satánica. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos se alegran de ser parte del pacto que Dios ha hecho? Aleluya. Y viene una cosa que te explica mejor. Dice, yo como creador no voy a pelear, sino que tú como criatura me vas a reivindicar, porque ellos me deshonraron, pero tú me honrarás. Por eso dice, para su honra y gloria fuimos creados, para honrar a Dios.
para vindicarlo. Entonces Dios le dice a Satanás allí cuando cuando van todos y se reúnen, y le dice a Job estaba aconteciendo una lucha, pero Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Y entonces Satanás le pide permiso a Dios. Déjame que lo pruebe. Y Dios le da permiso. ¿Por qué Dios le dio permiso? Mira esto tan enorme. Para demostrarle a Satanás que una criatura en sufrimiento iba a ser avergonzada. Iba a avergonzarlo a él. Que había nacido que había nacido en la gloria. Había estado en la gloria y había probado la gloria. Iba a ser vencido por una criatura en sufrimiento. Porque Job nunca renegó. Job nunca cuestionó a Dios, nunca lo maldijo. Job dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces para eso fuiste tú, para eso somos probados, para eso somos tentados, para eso somos sufridos, para que en medio del sufrimiento nosotros podamos adorar al Señor y podamos decirle al diablo: tú no la tienes en mí. Yo amo a Dios por encima de todas las circunstancias adversas. Aleluya. Sin embargo, a pesar de todo, Job honró a Dios en medio del sufrimiento. ¿Se da cuenta, hermanos, para qué hemos sido creados? ¿Se da cuenta para qué estamos en esta tierra? ¿Se da cuenta que nosotros no podemos decir: ay, qué lindo, tengo casa, tengo carro, tengo beca? A eso no fuimos llamados. Dios en su misericordia nos da las añadiduras, pero no es ese el propósito de Dios al llamarnos. Porque Dios dice, un hombre que abre la puerta a Satanás, Satanás entra. ¿Por qué necesitaba Satanás en el Edén? Necesitó una puerta. Y la puerta fue el árbol del bien y del mal. La puerta que Satanás entra por cuando el hombre no quiere vivir para Dios. Cuando el hombre decide vivir para Dios, puede comer del árbol de la vida. Pero cuando el hombre no quiere vivir para Dios, cuando el hombre quiere vivir para satisfacer su carne, entonces le abre puertas a Satanás. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Eso está en Juan 5:22. Pero añadió: porque el Hijo del Hombre, ¿por qué el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el que va a tomar juicio. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es un hombre, fue probado como hombre, vino a ser probado, sufrió, fue maltratado, fue herido y fue llevado a la muerte. ¿Por qué no permaneció allí? Porque Dios lo levantó, porque nunca, jamás desobedeció el mandato de Dios. Por lo tanto, se convirtió en la simiente que reivindica a Dios. Por eso el Salmos, el capítulo 53 de Isaías dice que a través de su sufrimiento tendrá una generación. Dice: ¿y su generación quién la contará? Porque habrán muchos, y han habido muchos a través de la historia de la iglesia que vencieron a Satanás, que nunca se quejaron, que sufrieron y murieron adorando a Dios. Mártires que fueron quemados cantando himnos y salmos. Por tanto, nosotros hay veces tenemos un dolor de cabecita y ya estamos quejándonos. Entonces, Él es el único que tiene el poder. Él es nuestro comandante en jefe de un batallón de redimidos por su sangre. ¿Cuántos se alegran? Entonces tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en el mundo. El drama universal, visible e invisible. Tenemos que saber para qué estamos aquí. No estamos aquí solamente para que Dios nos dé salud.
nos dé dinero, nos dé amor, nos dé casa y nos dé carro y beca. Y no me vaya al infierno, no. No es para tener una vida cómoda aquí en la tierra que Dios nos ha llamado. Estamos aquí para honrar a Dios y juzgar a su enemigo. Y juzgarlo, y por eso tenemos que enfrentar pruebas. Y en medio de esas pruebas, adorar a Dios. En medio de esas pruebas, glorificarla. En medio de la tentación, darle gracias a Dios para poder salir airosos y no caer, porque no es otra cosa que Satanás. Entendemos qué estamos haciendo en la tierra, entendamos. Cuando nosotros empecemos a entender eso y sepamos que hemos venido a vencer a Satanás, entonces Dios nos va a decir lo que dice Deuteronomio 2:13. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Ceret. Padre que estás en el cielo, en esta mañana, colócate en pie. En esta mañana, Dios, venimos delante de ti. Porque tu palabra dice que ella no vuelve vacía, Señor, sino que es prosperada y hace la obra para la cual tú la envías. He hablado tu palabra, he hablado lo que me diste que hablara, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda quedar guardada en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Y podamos, oh Dios, entender al fin para qué es que estamos, por qué somos probados, por qué somos tentados, por qué estamos en este lugar, en esta tierra. Hemos venido a honrarte, Señor, a darte la gloria que tú mereces, a vindicarte delante de la simiente que cayó, Señor. Somos la simiente tuya y nosotros no te vamos a fallar. Somos la iglesia de Cristo, Señor. Gracias te damos por ese privilegio. Yo bendigo la vida de mis hermanos y en el nombre de Jesús te pido, Dios, que en esta mañana, si aún estás con esa lucha, entrégala al Señor. Dile que te fortalezca. Dile que quieres salir victorioso. Dile que no quieres caer más. Dile que quieres seguir avanzando hasta la perfección, Señor. Hasta que tú, oh Dios, seas glorificado. En el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Que nos ayudes que a pesar de las aguas altas, que a pesar del fuego, que a pesar de las pruebas, que a pesar de la tormenta y las luchas, nosotros podamos decir, gloria al Señor. No importa cuán dura sea la prueba, nosotros te amamos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Fortalece el hombre interior. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a tener la fuerza de decirle no a la maldad y sí a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Canta conmigo este coro y pídele a Dios en tu corazón que pueda ser fortalecido en esas áreas donde aún no has podido pasar la prueba. Gracias te damos en esta mañana, Dios. Gracias por las pruebas. Gracias porque tú, oh Dios, podemos honrar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Díselo en esta mañana. Tú eres justo, Dios. Gracias. Señor, en esta mañana. Dale gracias al Señor.
por todas las pruebas, porque nos sirven para honrarlo a Él. Gracias, Señor. Te amo, mi Cristo. Te amo con todo mi ser, Señor. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Dilo. Entrega esa parte. Entrega esa área que no te deja tener comunión con Dios. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime. Aleluya. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Aleluya. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Sí, Señor. Porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Aleluya. Cantaré, cielos se abren sobre mí. Tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Cantaré, cielos se abren sobre mí. Tu nombre exaltaré, gloria eterna te Aleluya. Cristo, vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Dios. Gracias por ayudarnos a entender el propósito de tu llamado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiga su nombre. Aleluya. Cuán sublime amor, cuán sublime amor, oh, cuán sublime amor. Aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Gloria a Jesús. Aleluya.